Increíble pero cierto. El hombre que por décadas dominó la televisión, el ícono que millones de personas admiraron y aplaudieron, hoy enfrenta su peor humillación. Don Francisco, el gigante de la pantalla, ha sido traicionado de la forma más cruel por quienes deberían protegerlo. Su propia familia ha tomado una decisión impensable, en pocos meses será enviado a un asilo, lejos de su hogar, lejos de los reflectores, lejos de todo lo que construyó. ¿Cómo llegó a este punto? ¿Qué oscuros secretos se esconden detrás de esta impactante traición? Quédate hasta el final porque esta historia te dejará sin palabras. Y si te gustan los relatos llenos de misterio, traición y escándalo, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia impactante como esta. El frío de la habitación del hospital era insoportable. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, iluminando la cama donde yacía don Francisco. Aquel hombre que por décadas fue el rostro más querido de la televisión hispana ahora se encontraba irreconocible. Su piel, antes vibrante y llena de energía, se veía pálida y marchita. Sus manos temblaban, aferradas a las sábanas como si intentaran sostener lo poco que le quedaba de vida. La noticia había llegado como un golpe seco. La diabetes había avanzado más rápido de lo esperado. Durante años, había ignorado las advertencias médicas confiando en su fortaleza y en su inquebrantable voluntad. Pero esta vez no había escapatoria. La infección se había extendido sin control y los médicos tomaron una decisión irreversible. Su pierna derecha debía ser amputada. El quirófano se llenó de murmullos. Enfermeras y cirujanos susurraban entre ellos conscientes de la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. No se trataba de un paciente cualquiera. Era don Francisco, una leyenda viviente. Pero la enfermedad no respetaba la fama ni la gloria pasada. Las horas de cirugía se sintieron eternas. Afuera, la familia esperaba en completo silencio, pero no por preocupación, sino por conveniencia. Algunos intercambiaban miradas calculadoras, mientras otros ya hacían llamadas discretas. Había un tema que todos evitaban mencionar en voz alta, pero que flotaba en el aire como una sentencia inminente. El hombre que había construido un imperio televisivo, el mismo que llenó hogares con su voz y su carisma, ahora era visto como una carga. La pregunta no era si podrían cuidarlo, sino hasta cuándo estarían dispuestos a hacerlo. Cuando la cirugía terminó, el hospital se llenó de reportes médicos fríos y sin emoción. La operación había sido un éxito, aunque para don Francisco el resultado era devastador. Al despertar, sintió el vacío en su cuerpo antes de siquiera abrir los ojos. El peso de la ausencia lo golpeó de inmediato. Ya no era el mismo. Mientras él intentaba procesar su nueva realidad, su familia tomaba decisiones a espaldas suyas. No querían esperar a que el problema creciera. Sabían que con una sola pierna, don Francisco necesitaría cuidados constantes, atención especial, alguien que estuviera con él todo el tiempo. Y ninguno de ellos estaba dispuesto a asumir esa responsabilidad. El murmullo entre sus hijos y nietos se convirtió en un acuerdo silencioso. En los próximos meses lo trasladarían a un asilo. No había marcha atrás. Ya habían comenzado a hacer las averiguaciones buscando un lugar lo suficientemente discreto para que el escándalo no estallara. No querían que la prensa se enterara demasiado pronto. Lo más escalofriante fue que no solo planeaban deshacerse de él, sino que también estaban moviendo los hilos para tomar el control de su patrimonio. Su casa, aquella que había sido su refugio durante décadas, ya estaba en proceso de venta. Los documentos se firmaban en secreto, lejos de los ojos de don Francisco, quien todavía creía que, al salir del hospital, volvería a su hogar. La ironía era cruel. Durante toda su vida, don Francisco se había dedicado a ayudar a los demás. Había recaudado millones para causas benéficas, había cambiado vidas con sus programas, había dado oportunidades a quienes más lo necesitaban. Y ahora, cuando era él quien necesitaba apoyo, su propia familia le daba la espalda.
Los días en el hospital se alargaban. Cada visita de sus hijos era más corta que la anterior. Las llamadas se volvían esporádicas. El silencio era la señal más clara de que algo oscuro se estaba tramando. Don Francisco no lo sabía todavía, pero ya no tenía un hogar al cual regresar. Y lo peor de todo es que la decisión sobre su destino ya estaba tomada. Solo faltaba esperar el momento adecuado para informarle que, en cuestión de meses, su vida como la conocía llegaría a su fin. El hospital se había convertido en su nueva prisión. Cada mañana despertaba con la vaga esperanza de recibir noticias alentadoras, de escuchar a sus médicos decir que pronto podría regresar a casa. Pero los días pasaban y, en lugar de mejorar, sentía como su mundo se desmoronaba poco a poco. Los pasillos fríos, las paredes blancas, el sonido monótono de los monitores y la rutina asfixiante lo hacían sentir más aislado que nunca. Lo que más le dolía no era la pérdida de su pierna, sino el abandono disfrazado de preocupación. Al principio, sus hijos y nietos aparecían con frecuencia trayendo flores, sonrisas forzadas y promesas vacías. Pero con el tiempo, esas visitas se hicieron cada vez más cortas, más frías, más distantes. Había algo extraño en sus miradas, una mezcla de incomodidad y cálculo. No hablaban de su futuro, no hacían planes de adaptación para su regreso a casa, no mencionaban lo que sucedería después del hospital. Don Francisco lo notaba, pero se negaba a aceptarlo. Pensaba que era su mente jugándole una mala pasada, que estaba imaginando cosas donde no las había. Una tarde, cuando los médicos pasaban ronda y él fingía dormir, escuchó un susurro en el pasillo. Era una conversación rápida, ansiosa, como si los involucrados no quisieran ser escuchados. No podemos seguir posponiéndolo. Hay que tomar la decisión ya. Todavía no es el momento, hay demasiada atención mediática. Si esperamos demasiado, será peor. Su corazón latió con fuerza. No pudo reconocer las voces, pero la sensación de traición lo envolvió como una sombra. Algo estaban planeando, algo que no querían que él supiera. Esa misma noche, mientras intentaba conciliar el sueño, una enfermera entró con expresión tensa. Su nombre era Elena, una mujer de mediana edad que lo había tratado con un respeto y calidez inusual. Se notaba que le tenía un afecto genuino, distinto al trato mecánico del resto del personal. Elena se quedó de pie junto a la cama durante unos segundos dudando si debía hablar o no. Finalmente, tomó aire y se inclinó un poco, como si le confiara un secreto peligroso. Don Mario, necesito decirle algo. Él la miró con curiosidad, pero su tono de voz le provocó un escalofrío. Escuché a su familia hablar en el pasillo. No sé si deba decirle esto, pero creo que es injusto que lo mantengan en la oscuridad. El silencio se hizo eterno. La enfermera bajó la mirada como si le pesara lo que estaba a punto de revelar. Ya tomaron una decisión. Lo van a llevar a un asilo en los próximos meses. Don Francisco sintió como si el aire se volviera espeso. Su pecho se contrajo y su mente se quedó en blanco por un momento. No pueden hacer eso, fue lo único que pensó, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La enfermera continuó, apretando los labios con incomodidad. No solo eso. También están vendiendo su casa. La traición estaba completa. El silencio se apoderó de la habitación. Don Francisco sintió un vértigo repentino, como si la cama se hundiera bajo su peso. Su casa, su refugio, el lugar donde había construido su vida, estaba siendo vendido sin su consentimiento. No solo lo estaban apartando, sino que también lo estaban despojando de todo lo que le pertenecía. La enfermera Elena apretó los labios con incomodidad, pero su mirada reflejaba una mezcla de compasión e impotencia. Sabía que esas noticias eran devastadoras, pero sentía que el viejo presentador merecía conocer la verdad antes de que fuera demasiado tarde. No sabía qué más decirle. Solo quería que supiera que no todos ahí lo veían como una carga. Don Francisco tragó saliva con dificultad.
Su garganta estaba seca, su mente nublada por la incredulidad. Durante toda su vida había trabajado incansablemente construyendo un imperio, ayudando a miles de personas, asegurando un futuro próspero para su familia. Y ahora, cuando más los necesitaba, lo estaban dejando atrás como si fuera un estorbo. Quería saber quién estaba detrás de eso. La enfermera dudó un momento antes de responder. Su hijo mayor era quien estaba organizándolo todo. El impacto fue brutal. Siempre había confiado en él creyendo que, de todos, era quien más lo respetaba, quien velaría por su bienestar. Pero ahora todo encajaba. Las visitas frías y distantes, las excusas constantes, las miradas evasivas. Los días siguientes fueron un tormento. Trató de disimular, de actuar como si no supiera nada, pero cada vez que veía a su hijo entrar a la habitación con esa sonrisa ensayada, sentía una puñalada en el pecho. Quería enfrentarlo, exigirle respuestas, pero sabía que lo negarían todo. Una tarde, mientras fingía dormir, escuchó una conversación entre su hijo y un abogado. Necesitaban que firmara esos papeles cuanto antes. Si seguía demorando, podría complicarse todo. Su hijo le respondió que aún no estaba en condiciones de firmar nada y que tenían que esperar el momento adecuado. Don Francisco entendió de inmediato. No solo lo iban a mandar a un asilo, sino que querían que él mismo firmara los documentos que les darían el control absoluto de su patrimonio. La rabia lo consumió. No podía permitirlo. Pero, ¿qué podía hacer en su estado? Esa noche, cuando la enfermera Elena volvió para revisarlo, don Francisco la miró con una determinación que no había mostrado en semanas. Necesitaba su ayuda. Elena se sorprendió, pero asintió de inmediato. Lo que necesitara. Tenía que ayudarlo a salir de ahí. Elena se quedó en silencio por unos segundos. Sabía que lo que estaba pidiendo era una locura, pero también entendía que, si no hacía algo, lo perdería todo. Debía pensar cómo hacerlo. Pero si realmente quería irse, tenía que estar listo para lo que viniera después. Don Francisco asintió. No iba a dejar que lo traicionaran sin pelear.